Tenemos una suerte enorme en nuestro programa porque con tanto reportaje vamos descubriendo rincones de nuestra ciudad que son diferentes, encantadores y casi mágicos. Es el caso de hoy que estamos en la Biblioteca Pública Arús con Uriol Nolis, periodista y escritor. Muchísimas gracias. Ha sido gracias a ti que hemos descubierto este rincón, ¿no? Sí, este es un rincón muy especial. Yo soy vecino del barrio. Hace muchos años que vengo aquí a esta biblioteca a estudiar, a leer, y cuando me hicisteis la propuesta pensé, tenemos que ir a la Biblioteca Arús para que la descubran. En lugares así nacen libros como estos, o al menos te inspiras para escribir la fragilidad de todo esto. Es un libro atrevido, es una novela, pero en el fondo hay bastante de tu propia cosecha, de tus propias experiencias, que yo creo que eso para un periodista es como un paso más allá, porque los novelistas ya se entienden, ¿no? Que juegan con sus emociones, pero el periodista parecía que hasta ahora no. ¿No? Es delicado porque efectivamente es una novela, es una historia de ficción, pero hay mucho de mí, de mi entorno, de mi familia, de mis vivencias, de lo que ha ocurrido y de lo que me ha pasado a lo largo de toda mi vida. Yo creo que al final los escritores, lo dicen muchos, que basarse o inspirarse en cosas o en sentimientos que han vivido les da, contribuye a darle verdad a la historia, y eso es un poco lo que yo he buscado, ¿no? O sea, intentar rescatar algunos recuerdos para construir una historia de ficción, pero al mismo tiempo inspirada, como digo, en cosas que yo he vivido a lo largo de mi vida. Bueno, me imagino que después de tantos años contando la actualidad, explicando lo que le pasa a los demás, que muchas veces son historias de novela, ha llegado un momento en tu carrera, en tu vida personal y profesional, que has dicho, es el momento de que llegue este libro, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, yo creo que el periodismo y los informativos en general tienen esa servidumbre, ¿no? de tenerte que ceñir a un montón de cosas, como es lógico, ¿no? Pero en cambio la ficción lo bueno que tiene es una libertad absoluta para imaginar, para construir personajes, para entrelazar historias. Y a mí esa sensación de la página en blanco para dejar la imaginación, para inspirarme en cualquier cosa que yo haya vivido y poderla construir de nuevo, es lo que me ha llevado a... Luego, además, soy una persona muy creativa, es decir, yo empecé en el periodismo y todavía sigo en él, pero tengo una parte creativa que me apetecía desarrollar escribiendo, ¿no? Que al final, pues los periodistas, yo siempre digo, somos personas con mucha curiosidad y una manera de satisfacerla muchas veces es poder dar pasos hacia adelante en el mundo de la ficción, construyendo historias. ¿Y quién es el protagonista masculino de esta historia? Preséntanoslo tú. Sí, el protagonista se llama Óscar. Es de algún modo un alter ego mío, es un periodista que está alrededor de los 40 años y que aprovecha para revisar varios episodios de su vida cuando hay un hecho importante que lo para todo, ¿no? Que es la enfermedad de su madre. Su madre está enferma y además prácticamente de un día para otro. Por eso el libro se titula La fragilidad de todo esto, porque a veces determinados acontecimios que no esperamos acontecen, ocurren, aparecen en nuestra vida sin que nosotros sepamos y podamos prever cuándo van a ocurrir, y lo cambian todo. Entonces este libro es lo que le ocurre a Óscar a partir de la enfermedad de su madre, cómo rebobina, cómo echa la vista atrás y vuelve a mirar o a recordar cosas que ha vivido en su vida relacionadas con su familia, con sus parejas, con el trabajo, y como digo, cómo a partir de ese momento esto le sirve de catarsis para tener una nueva mirada ya no solo hacia el pasado, sino también hacia el presente y hacia el futuro. Bueno, hay un tema que yo creo que es de agradecer que hables de él, porque la gente joven, los de tu generación y la mía, que estamos ahí entre los 45 y los 55, crecimos ya muy protegidos con respecto a cómo se afronta la muerte. Nuestros papás quisieron que no viésemos excesivas situaciones o que no sufriéramos. Cuando tú aquí, precisamente en el libro, aprovechas toda esta historia y esta situación personal tuya y de muchos también, ¿no? La pérdida de una madre, que importa, y sobre todo a raíz de una enfermedad. Eso es. Hablar sobre algo que es tan básico como la muerte, ¿no? Que forma parte de la vida. Sí, porque fíjate que yo creo que a veces afrontamos situaciones de nuestra vida para las cuales no nos han preparado nada. Y parece una paradoja, pero son situaciones o son momentos
que todos tarde o temprano vamos a tener que afrontar, ¿no? La propia muerte, la de nuestros seres queridos, la de nuestros familiares, nuestras parejas. Entonces, un poco lo que le ocurre a Óscar es que se encuentra ante esta tesitura con muy pocos mimbres para afrontar esa situación desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista también de la poca tolerancia a la frustración, al quererlo tener todo controlado y darse cuenta de que en la vida controlamos mucho menos de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Una de las cosas que le ocurre al protagonista es que se da cuenta de que nadie lo ha preparado para ese momento. Si luego además tienes en cuenta las circunstancias personales, familiares que rodean al personaje, todavía hacen más difícil, digamos, hacer frente a ese momento tan importante. Y yo todo esto lo he intentado vestir porque la editora de Círculo de Tiza, Eva, siempre me dice, oye, pero aparte de contar la historia, hace hincapié en que la gente que lee el libro siempre dice que está muy bien escrito y que tiene unas calidades literarias, o sea, no hables solo de toda esa parte psicológica y emocional que es importante, sino de las buenas críticas que ha tenido, ¿no? Y ese ha sido quizá el otro motivo que a mí me ha llevado a escribirlo, que es contar la historia, pero no la de alguien que proviene del mundo del periodismo, de la televisión, que tiene la ambición de tener un libro escrito, sino que lo quiere hacer porque hay una voluntad literaria detrás que preside ese deseo de contar esta historia de una determinada manera, ¿no? O sea, cuidando mucho la escritura y haciéndolo y publicándolo en una editorial además que pone en valor este tipo de aspectos en los autores. Han valorado que tú precisamente hayas puesto ahí el dedo en la llaga en ese tema tan delicado. ¿Has conseguido ese feedback? Porque ahora con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, es fácil que el autor conecte con algunos lectores e incluso puedas saber si aquella manera de presentar tú ese tema, no sé si lo has hecho desde el dramatismo o en qué equilibrio lo presentas de una manera dramática, pragmática, reflexiva, afrontar ese tema, cómo ha conectado con el público, ¿no? Fíjate que creo que una de las cosas más complicadas de esta historia ha sido encontrar el tono. No caer ni en el exhibicionismo, ni tampoco en demasiado dramatismo, ni ser tampoco excesivamente frío. Entonces, encontrar ese punto de distancia, porque fíjate que cuando ocurren este tipo de desgracias, al final necesitas alejarte un poco en el tiempo para poderlas abordar desde un punto de vista narrativo, de manera que, no sé cómo decirte, tienes que alejarte un poco de esa situación para poderla narrar de una manera que le permita al lector conectar con eso, ¿no? Entonces, una de las dificultades ha sido encontrar el tono y yo creo que lo debo haber encontrado en la medida en que, respondiendo ya a tu pregunta, muchos lectores a través de las redes sociales, no te sabría decir cuántos, pero decenas de lectores me han escrito a través de las redes sociales agradeciendo que yo hubiera contado esta historia y sobre todo la manera como la había contado, sobre todo por la cuestión por cómo las historias a veces nos acompañan. Es decir, cuando ocurre algo como lo que se cuenta en este libro, nadie te puede ahorrar el dolor o la tristeza, pero sí que te puede acompañar. Te puede acompañar un amigo, te puede acompañar un libro, te puede acompañar... Y sentirte entendido en circunstancias como las que se plantean en el libro, yo creo que ayuda por lo menos a dividir un poco el peso de todo lo que llevas encima cuando sucede esto. Hay otro gran tema, que es el tema de la homosexualidad, que tú también has sido valiente ahí, porque yo recuerdo que tú debes de ser de mi época del BUP, del COU, cuando todavía existía el bullying y no tenía ni nombre, y cada uno lidiaba dentro de los grupos escolares como podía, pues por sobresalir, por formar parte del grupo guay de la clase, ¿no? De los que eran los que estaban de moda, por así decirlo, ¿no? Y pones el dedo en la llaga también en que tú lo has vivido, tu homosexualidad, de una manera muy natural. Y me ha gustado mucho una frase, la frase de decir, yo he querido a los hombres igual que hubiese querido a las mujeres, ¿no? Y eso me parece muy bonito, algo muy asimilado hoy en día, no hace tanto, a lo mejor hace 5 o 6 años o 10 que podemos hablar de estas cosas así. Y tú parece que lo hayas vivido con una normalidad y una tonalidad que es de envidiar, ¿no? Sí, tú decías valiente, esto me lo dice mucha gente, pero es que yo creo que no entiendo otra manera de hacer las cosas. A mí me gusta poderme mirar en el espejo y gustarme tal como soy, y yo tengo muy poca capacidad de autoengañarme. Entonces, yo desgraciadamente
es verdad esto que dices, que este tipo de el amor entre dos hombres o entre dos mujeres está mucho más normalizado que hace unos años, pero yo también te tengo que decir que últimamente, por circunstancias que no vienen al caso, tengo conocimiento de muchos hombres que siguen viviendo una vida que no es la que querrían vivir, que no se han atrevido a hacer esto. O sea, que un cierto punto de valentía debe tener, porque hay muchos hombres que siguen casados con mujeres, que siguen viviendo una vida de mentira. Entonces, a mí algo que me parece lo más normal del mundo, pues no debe ser tan normal cuando hay gente que no se atreve todavía a vivir con la normalidad. Es lo que tú decías, ¿no? Yo creo que es irrelevante querer a un hombre o enamorarte de un hombre o de una mujer, seas un hombre o una mujer. Yo he intentado vivir esa normalidad y actuar con esa normalidad porque realmente creo que es así. Otra cosa es que cuando uno crece, desgraciadamente, vivimos en un mundo donde hay una presunción de heterosexualidad normativa y quien se sale de eso, al principio no lo tiene nada fácil, ni siquiera ahora, porque sigue habiendo bullying, porque sigue habiendo problemas dentro de las familias. El día en que no haya ni una sola familia que tenga un hijo gay, lesbiana o transexual y eso no suponga un problema, podríamos hablar de que hay una normalidad. Pero ¿cuántos padres y madres todavía, cuando se encuentran con una situación así, es un drama de proporciones bíblicas en esa familia? Y eso, quien lo sufre son los hijos, que son quienes deberían estar protegidos por sus padres ante eso. Como todo eso todavía no ocurre, pues desgraciadamente queda todavía mucho por hacer. Bueno, y libros como estos en los que tú de esa manera tan especial hablas de esos temas, por lo menos seguramente ayudará a algunos, a algunas. Eso me han dicho quienes lo han leído también. A conectar contigo y con esas emociones y sentimientos. Bueno, yo me imagino cuando uno presenta un libro de estos y uno es periodista, está preparado ya para que te digan, bueno, otro periodista que quiere hacer una novela por dejar huella en el mundo, ¿no? En tu caso era una necesidad escribir este libro, porque habrá servido a mucha gente, pero sobre todo a ti, ¿no? Sí. Fíjate que hay tantos libros publicados y tan buenos que yo creo, y esto es una opinión personal muy mía, entiéndeme, que yo creo que es una enorme responsabilidad escribir algo y publicarlo, porque de algún modo le estás diciendo a la gente que tú tienes algo que decir y que mereces el tiempo de las vidas de esas personas para leer tu libro. Hay tantos libros en el mundo que una persona lea tu libro en lugar de otros millones de libros que hay en el mundo es una responsabilidad, porque si el tiempo que emplean leyendo ese libro es un tiempo perdido, porque el libro no vale nada, creo que eres un fraude como autor o como escritor, ¿no? Por eso yo siempre digo que de momento he publicado 2 libros y entre el primero y el segundo pasaron 7 años y no sé si habrá un tercero. Lo que sí sé es que las 2 historias hasta ahora que yo he tenido necesidad de contar merecía la pena ser contadas, ¿no? Especialmente la segunda, porque nace de algo muy personal y que surgió dentro de mí una necesidad de contar lo que yo estaba viviendo de una manera tan casi violenta como no había sentido nunca. O sea, esa necesidad de escribir no la había sentido nunca hasta que realmente me puse a escribir este libro. Bien es cierto, como tú decías, que tiene un punto de terapia o supongo que de ejercicio de autoconocimiento el haberlo escrito, pero luego es verdad que yo no quería que fuera un desahogo, sino que fuera un libro, una narración, una historia, una novela que desde el punto de vista literario se sustentara y tuviera un interés más allá de que lo hubiera escrito un periodista o alguien que ha trabajado en el mundo de la televisión. Bueno, ya para acabar, he leído por ahí que Oriol Nollis, a pesar de ser una cara mediática que está delante de la cámara, estar detrás también te gusta, pasar a un segundo plano, prescindir de la fama, de la popularidad, no te importa, no. Es algo que lo llevas bien y que incluso, a pesar de ser periodista, quizá la rama de la escritura, de ser un autor, sea un poco el gusanillo y el motor para seguir adelante, ¿no? Desarrollando tu carrera. Sí, a mí me gustan mucho los retos y creo que, y como te decía antes, el periodista es esencialmente alguien curioso. Entonces hay un punto de estar haciendo siempre lo mismo que anula esa idea de satisfacción de la curiosidad. Por eso yo he tenido la suerte de trabajar y sigo trabajando en televisión española, pero haciendo siempre cosas muy distintas. Y por eso no tengo apego a esa necesidad de estar siempre delante de la cámara haciendo lo mismo, ¿no? Yo
pero hiciera lo que hiciera, veo muy difícil que me pasara 20 años haciendo lo mismo, porque llega un momento que necesitas hacer algo distinto para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso, bueno, no he tenido problema en cuando han surgido oportunidades para estar detrás de la cámara haciendo otras cosas, como es el caso actual, aceptarlas, ¿no? No tengo... lo que define quién soy no es ni la responsabilidad que tengo, ni el salir por la televisión, ni tener un determinado cargo. Yo creo que hacer depender tu propia identidad de tu trabajo o de la repercusión de tu trabajo es algo peligroso y es algo que afortunadamente yo no hago. Bueno, emocionar a la gente, a las personas con tus libros puede ser también uno de los mejores regalos, ¿no?, para un profesional. Ya para acabar, quiero que nos quedemos con alguna frase, ¿no? Te pongo un poco ahí como en un examen. ¿Hay alguna frase del libro para ti especial? Así cuando la leamos, los que están en casa viendo la entrevista y yo, sabremos que por lo que sea esa frase para ti te emocionó especialmente cuando la lograste escribir y salió así. Pues mira, hay muchas, porque esto es algo que también me ha dicho mucha gente que lo ha leído, que lo tenían muy subrayado porque había cosas que les habían, bueno, con las que habían conectado mucho, ¿no? Pero hay una frase en un capítulo, que es uno de los capítulos de los que estoy más orgulloso, que me emociona todavía volverlo a leer, que digo, más importante que saber que te quieren es sentir que te quieren. Y esa frase me salió de una manera muy natural cuando la escribí, porque creo que es algo sobre lo que no pensamos lo suficiente. Estamos muy acostumbrados a que nos digan te quiero mucho, y tú a veces sabes que la gente te quiere. Tú sabes que tus padres te quieren, tú sabes que tus amigos te quieren, pero tú sientes que te quieren. El cariño de padres a hijos se presupone como algo natural, pero todos los padres o todos los hijos sienten respecto a sus padres que los quieren. Una cosa es saber que te quieren y otra es si tú sientes ese cariño. Y eso no es algo menor. Yo por eso digo en el libro que la persona que he sentido que me quería más y mejor, porque esa es otra cosa que se dice a menudo, ¿no? Te quiero mucho, te quiero poco. Lo importante es querer bien. No querer mucho poco, querer bien, ¿no? Y digo que la persona que he sentido que más me ha querido es mi abuela, ¿no? Entonces, y obviamente que sé que mis padres me han querido, pero creo que ese matiz del que no es tan importante saber que te quieren como sentir que te quieren es una de las frases que me gusta más del libro. Bueno, un libro que emociona para leerlo, como dice él, subrayando algunas frases que son pequeñas, como yo digo, píldoras, ¿no? Que nos alegran el día, que nos hacen reflexionar y que nos hacen mejorar como personas. La fragilidad de todo esto, la fragilidad es enorme, pero afortunadamente los libros muchas veces nos salvan, ¿no?, efectivamente, de las grandes, ¿verdad?, catarsis y de los grandes momentos que nos plantea la vida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estos minutos.